Hi friends, bienvenidos a un nuevo episodio, espero que estéis fenomenal. Episodio 96. El 100 se está acercando, necesito que me deis alguna idea o algo que os apetezca, como algo más especial en realidad. Hace poco celebramos los 2 años del podcast, entonces no se me ocurre nada que diga, no sé si un preguntas y respuestas como más largo, a lo mejor un consultorio, un catch-up extenso, no lo sé. Pero bueno, si alguien tiene alguna ocurrencia, que me diga porque creo que hay que celebrarlo 100%. Y nada, este va a ser el episodio en el que hablamos de Nueva York. Siento que este viaje es como el viaje más largo de la historia. Solo fueron 9 días, pero todo lo que he hablado antes de ir, todo lo que he hablado después, el catch up con familia, con amigos y tal, y ahora solo os toca el catch up a vosotras. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Siento el mix de días y fechas y que hay alguna semana que me salta episodio, realmente me lo tomé como vacaciones. Sinceramente, ahora pensando en cómo fue el viaje, no me hubiese dado tiempo ni de tocar el ordenador porque llegamos tan cansadas a la habitación que era imposible. Así que me alegro de no habérmelo llevado porque hubiese sido, creo que, como más frustrante que otra cosa. Y lo mismo con el podcast, solo pensar en tener que estar como editándolo. Incluso en el vuelo, tenía muchísimas ganas de un vuelo largo. Hacía muchos años que no volaba más de 4 horas, creo, o 3, y fue muy guay. Tuve como 2 vuelos muy diferentes. El de ida fue como fenomenal, se nos pasó súper rápido, llegamos media hora antes, y el de vuelta hubo 5 horas de retraso, hubo un vuelo por la noche, estaba absolutamente petado, hubo caos, mal tiempo, turbulencias, o sea, fue como el día de la noche, literalmente. Nada, el viaje fue increíble, como os podéis imaginar. Y nada, pero bueno, vamos a hacer un pequeño catch-up, pero basado en Nueva York. Me habéis escrito varias de, pues he ido, pero hace muchos años y me apetece mucho volver a ir, o tengo planes de ir, o me encantaría ir, pero no sé cuánto dinero gastarme. O sea, vamos a hablar de todo esto, del viaje, de la ciudad, del presupuesto, de todo. Pero se me ha ocurrido que el catch-up, pues sería gracioso que fuese como temática Nueva York, y me he inventado esta categoría que es sitios que me he quedado sin ver. Obviamente vimos un montón de cosas, y que sepáis también que voy a hablar como pensando que habéis visto los vlogs, porque será un poco la idea que vieseis la serie de los 9 días en Nueva York, que he subido un vlog por día a YouTube. Siento que mi hermana planeó el viaje fenomenal, y que si os apetecería hacer el mismo viaje, o bueno, coger ideas de cómo nos organizamos nosotras, se organizó ella, pues que sería como mejor idea. Hay vídeos que son de 8 minutos, otros vídeos de un poquito más, se ven súper rápido y me encanta la idea de tenerlo grabado para siempre, pero creo que a veces con un vlog de 40 minutos, no sé, hay gente que lo hace hasta de 1 hora, como que es más difícil digerirlo y como coger tips o sitios o rutas o lo que sea. Entonces este episodio es un poco desde la perspectiva de ya habéis visto los vlogs, habéis visto lo que hicimos, habéis escuchado un poco las historias graciosas y tal, y ahora aquí es como vamos a digerir el viaje, qué ha pasado, qué hemos visto. Llevaba tanto tiempo queriendo ir, en plan, tanto tiempo, que me ha parecido como muy buen ejercicio editar los vídeos de vuelta, verlos y tal, y ahora ya es como, vale. Yo soy de esas personas ridículas que cuando va al cine le gusta como volver a casa, no hablar con mucha gente después de ver la película, me pasa desde que soy pequeña, y luego irme a la cama y como pensar yo en mis cosas, en la película, en tal. Pues me pasa un poco como con lo de Nueva York, que me ha gustado pues el tener la vuelta yo sola en el avión, como para ir digiriendo, mentalizándome, no lo sé, o sea, ha sido un viaje tan especial y tan importante que siento que he venido como siendo otra. Suena de verdad súper cheesy, cursi, horrible, pero creo también que necesitaba un poco conexión con una ciudad muy grande y el sentirme pequeñita. Al final vivo en un pueblo, vivo en un sitio en el que no pasa absolutamente nada, un sitio súper seguro. No que Nueva York no sea seguro en absoluto, pero al final vivo en un pueblo en medio de Inglaterra. O sea, esa conexión que tenía en Londres con muchísimas culturas, con muchísimas formas de ser, de ver la vida y tal, aquí es todo como mucho más uniforme, más sencillo, la vida va mucho más lenta, y yo como buena persona de ciudad hay veces que necesito como spice things up y como que me pongan un poco las pilas y ver el caos alrededor mío y gente que va corriendo al trabajo, no sé, creo que algunas me entenderéis. Pero bueno, el caso, que ya una vez este sueño hecho realidad, digerido y tal, fui a Nueva York y había algunos sitios que se me han quedado sin ver, como por ejemplo la tienda de sándwich de Bradley Cooper. De hecho me enteré allí de que tenía la tienda esta de sándwiches porque nos lo dijeron unos amigos, que eso fue otra cosa súper guay en este viaje. Hemos coincidido con unos amigos de María, bueno, era como una compi, amiga suya del trabajo, y su novio, que les vimos 2 veces allí, además de en el vuelo, entonces fue como muy guay porque literalmente están viviendo el mismo viaje que tú y te puedes quejar hasta de si ha llovido un día o no, no sé, fue muy guay. Y luego mi amiga Silvia Puri, con la que viví 1000 años en Londres juntas y tal, estaba allí con su hermana. Entonces simplemente hecho de quedar, estar en un banquito al lado de Central Park y literalmente ponernos al día, pero a la vez estamos como, lo que estamos viendo es puñetero Nueva York y estamos quedando aquí porque justo nos habíamos visto la semana anterior, que fue con quien probé las pelusas, porque ahora he vivido una nueva introducción a los vlogs, las pelusas, los microfonitos estos, porque es que había días que
hacía muchísimo viento y muchísimo ruido. Yo tenía como un agobio de que no se fuese a escuchar y os ha gustado un montón, que me hace mucha ilusión. También decir que en Nueva York nadie te mira, o sea, puedes llevar un pájaro en la cabeza, o sea, la mítica escena de Carrie Bradshaw con el pájaro en la cabeza, es que nadie te miraría si llevases eso. Ahora también entramos un poco en el momento sexo en Nueva York porque fue literalmente muy fuerte. Pero eso, perdón, que me estoy enrollando. El capítulo de hoy va a ser un poco así. Según se me vayan ocurriendo cosas, os voy a ir soltando, como les he contado a mis amigas, que era como necesito hacerme como asteriscos mentales de que no se me olvide esto, contarle esta anécdota, en fin. Y otra cosa que me hubiese gustado ver es esta pastelería de una chica en Instagram, se llama From Lucy, New York City, y básicamente te enseña decorando tartas, haciendo envíos. Cuando la abrieron hace poco, en plan, igual hace un año, y fue como la típica cosa que no caía, aunque tenía carpetas, le pasé a mi hermana como un montón de listas, pero siempre como algo más que ver y me quedé sin verlo, así que si volviese estas dos cosas como que me haría ilusión. También me pasó una cosa y es que bloqueé mentalmente como todas las personas que han venido a Nueva York últimamente. Tengo varias chicas, de hecho, que sigo por YouTube, que acababan de estar en Nueva York y no quise ver los vídeos porque no quise como que me sugestionaran o como quería como experimentar Nueva York desde cero por mí misma, que todo me sorprendiese. Aquí hemos hablado también en los blogs de mis referencias son limitadas, no soy una persona que vea muchísimas películas, entonces como que no tenía mucha ilusión de ver escenas de películas y tal. A ver, Gossip Girl, Sex and the City, Guerra de Novias, por supuesto, y fuimos a esos sitios, pero es que hasta el nivel de Solo en Casa, que a lo mejor la gente va al Plaza por la peli de Solo en Casa, yo iba por Guerra de Novias, o sea, entonces como que mi hermana muchas veces me decía, ay, aquí pasa pues no sé qué de Fast and Furious o los coches o no sé qué, o la casa de Ghost, esa sí que la había visto y la reconocí, pero no sé, a mí me hacía como ilusión ver la casa de Friends. O sea, sabéis, como que la gente va a Nueva York porque ha visto todas estas películas y todas estas series, pues yo puede que sea de ese pequeño 1% que no ha visto todas esas películas, y entonces era como mi Nueva York, ¿no? En plan, de las 4 cositas que he visto y que me suenan pero que me las sé 100%. Y nada, entonces bueno, hice eso un poco, ¿no? Lo de no ver vídeos de nadie. De hecho, Carlota, Sofía y Carlos fueron unos días a Nueva York. Creo que hicimos un poco de overlap, eso creo que os lo dije en el último podcast, y decidí como no verlos. De hecho, esperé un ratito como para ver todos los vlogs porque no es como que no quería que manchasen mi point of view o mi experiencia en Nueva York, pero sí que es verdad que es como otra gente enseñándote su Nueva York que luego te encanta una vez que has vuelto. No sé si estoy siendo como demasiado romántica o no sé, o cursi o ridícula. Habrá alguien que me entienda. Pero bueno, eso es lo que me pasó y la verdad que creo que tuvo efecto porque nada más salir del metro, subes la cabeza. Que sé que mucha gente va en taxi, pero os digo una cosa, tener también cuidado en cómo vais al aeropuerto porque en metro se tardaban creo que tipo 43 minutos desde donde estábamos nosotras y en taxi era como 1 hora y media. Entonces Nueva York es una ciudad con mucho tráfico, con mucha gente, con mucho caos realmente. Siempre hay como sirenas en la calle, atascos, tal. Y ya de por sí el llegar al aeropuerto y luego pasar todo el control, que se tardó muchísimo, que voy a hacer aquí un pequeño, no lo sé, como un pequeño apunte. Todo esto es bajo mi experiencia y puede ser que sea contrario o que no, pero esto es lo que nosotras hemos vivido. Me sorprendieron dos cosas con la policía y la seguridad. Pero bueno, la primera fue que cuando llegamos, yo solo había ido una vez más a Estados Unidos y hace muchos años, tipo igual hace 14 años, y yo recuerdo los nervios de tengo que prepararme casi un guión para contarle a este policía lo que vengo a hacer, que vengo porque fui en ese caso a estar con la familia 3 semanas y tal, como tenerlo muy ensayado y que como si la policía me fuese a dar muchísimo miedo. Y yo recuerdo como pensar, igual lo pasamos un poco mal, ¿no? Con el interrogatorio tal, cuando en realidad lo he pasado mucho peor. En Londres me acuerdo cuando me mudé por primera vez, estuve media hora siendo interrogada en Gatwick con mi inglés pues de primera vez en Londres, literalmente era la segunda vez y encima volaba sola y lo pasé súper mal. En Nueva York no fue nada de eso, pero sí que es verdad que la gente de detrás nuestra que se podía escuchar les preguntaron cuánto dinero llevaban, dónde se quedaban, si llevaban pollo en la maleta. Bueno, una serie de cosas que a nosotras literalmente nos cogió el pasaporte, nos hizo el check un poco casi mirando al móvil, en plan nos debió de ver como muy pardillas o muy inofensivas o lo que sea y pasamos y pera ni gloria, en plan siguiente y ya está. Y luego a la vuelta sí que es verdad que para mi gusto la seguridad o la policía fue bastante mal educada, literalmente gritándote como pasad, os he dicho que guardéis todo, no sé qué, como muy que no había necesidad de hacer eso. Entonces fue como, no lo sé, fue como un poco pues diferente, ¿no? Es como os he dicho, hacía mucho que no cogía un vuelo internacional y hacía mucho que no iba a Estados Unidos. Entonces bueno, luego justo es que como el avión se retrasó 5 horas, acabamos hablando con una chica, bueno, y decía que sí, que últimamente las que estaban como muy mal en ese aeropuerto justamente, entonces a lo mejor fue como un poco mala coincidencia, pero esa fue nuestra experiencia. Y nada, pero bueno, como os decía,
salir del metro y ver los rascacielos, que es muy, muy heavy lo altos que son, que luego creo que te acostumbras rápido al día 3 o así, como que ya es como parte de, no sé, del decorado o parte como del background, pero eso sí que fue muy fuerte, el ver los caps amarillos, la gente de un lado para otro como vestidos de traje. También decir que nos quedamos en Manhattan, entonces siento que a lo mejor si te quedas en otras partes pues puede ser diferente, pero Manhattan es como lo más mítico entre muchas comillas, no quiero como generalizar porque creo que lo bueno en Nueva York que son todos estos barrios diferentes que la hacen tan especial y tan pues multicultural y eso, pero Manhattan es como lo que todo el mundo se imagina de Nueva York y eso fue muy guay. Nos quedamos en la 7ª y creo que estábamos súper bien localizadas, teníamos Central Park súper cerca, museos, tal, como buen punto para moverte por toda la ciudad. Y bueno, una de las cosas que más me gustó, por cierto, qué corporativa aquí con mi Cami de New York, estaba deseando estrenarla. Una de las cosas que más me gustó fue el People Watch. Creo que esto es una cosa muy guay de las grandes ciudades, pero creo que Nueva York es como el top, ¿no? En plan, el People Watch, el ver a la gente cómo va vestida, lo que decía un poco antes, también dependiendo del barrio. Si estás en un parque, por ejemplo, nos pilló justo con las graduaciones de la NYU, que es la Universidad de Taylor Swift, la moradita, y el ver pues eso, la mezcla de gente graduándose, gente muy pues de relax en el parque. Luego una cosa que me encantó fue las mujeres. Esto es un concepto que es un poco vibe Iris Apfel, que es las mujeres con gafas de pasta negra y labios rojos. Yo diría que esa es como la mujer de Nueva York, muy variopinta vestida en el sentido de cosas que a lo mejor hacen clash, accesorios como super guays. Como os digo, es un poco Iris o Iris Apfel, pero como si fuese tipo 40 años antes, como una mujer de unos 40, muy cool, tal. Luego otra cosa que me encantó fue las sneakers a todas partes, ya sea que estás un momento en Central Park y ves a los chicos guapísimos de traje, que es algo que me gustó un montón porque en los vídeos de Carlos Jamela y Carlo estaban por Central Park y decían, es que aquí hay unos chicos tan guapos, y literalmente chicos y chicas los dos, pero los hombres justo que les veías como camisa impoluta, traje impoluto, y luego se ponían unas joca, naranjas fosforitos o azules chillones, no sé qué, y daba como el contraste bastante gracioso. Y luego los leggings, me parece que Nueva York es la ciudad de los leggings, o eso es lo que yo he percibido. Todo el puñetero mundo lleva Alo Yoga. Yo pensaba que sería un poco más Lululemon, pero es Alo Yoga. Las gorras de Alo Yoga, que cuestan como unos 70 euros o 60 por ahí, las lleva todo el mundo. O sea, parecía como que había habido un pop-up y las estaban regalando literalmente. Y luego los leggings, me encantaba ese momento que yo creo que los americanos hacen muy bien, el ir como de sport pero arreglados, tipo que sales de una clase de pilates pero luego tienes un brunch con amigas y entonces tienes que hacer un poco todo, ¿no? Y me acuerdo que fuimos al West Village, uno de mis barrios favoritos, junto con Soho. La verdad que era como todo lo que me imaginaba, pero además nos pilló un día que hacía sol, era fin de semana, entonces estaban como las terrazas con un montón de ambiente, luego justo quedamos con unos amigos a comer, entonces fue perfecto, que a lo mejor lo ves un lunes lloviendo y dices, ah, pues bueno, está bien, pero creo que cuando fuimos fue increíble. Y eso es que literalmente, como era fin de semana, era como que todo el mundo acababa de venir de correr, pero nadie estaba sudado, en plan, ¿me entendéis, no? Como muy monos, con los bolsazos, con no sé qué, o sea, el People Watch ahí fue absolutamente increíble. Y ya no solo de cómo vestía la gente, sino también vimos el típico partido de básquet, que se picaban muchísimo y era como, no, esto no es básquetbol de la calle, esto es básquetbol profesional, no sé qué. Estábamos ahí que nos faltaban las palomitas, guys, up your game, o sea, de verdad, súper divertido. Y también vimos bastantes partidos de béisbol en Central Park, pero como que nos quedamos un rato que estábamos de paso, y además cuanto más gente había como que más se crecían y les gustaba un montón. Todo esto me ha hecho que quiera ver Sex and the City, pero la serie, las películas las he visto de verdad incontable número de veces, pero la serie no, y es algo que siento que me falta. Como he visto capítulos sueltos muchísimas veces, pero de empezar del capítulo 1, como cuando me vi Friends en las prácticas, que además me duró creo que la serie 3 meses o algo así, y todos los días me veía un capítulo y era como mi mejor momento del día, porque la verdad que las prácticas fueron duritas y me apetece un poco eso, como revivirlo pero desde el principio, conocer y reconocer otras partes de Nueva York. Creo que es un sitio al que volveré 100%, o sea, eso no tengo ninguna duda, y siento de verdad que Nueva York es para todo el mundo. O sea, creo que mi hermana, por ejemplo, que fue súper generosa por darme como este viaje para las dos por nuestro cumpleaños cuando ella hubiese elegido otro destino, y eso hay que decirlo así, le gustó muchísimo y era algo que ella, por ejemplo, no se esperaba que le fuese a gustar tanto. Y yo creo que Tom, por ejemplo, que no tiene la verdad ningún sueño de ir a Nueva York, creo que si fuésemos le gustaría un montón. Obviamente a lo mejor no haríamos tantas cosas como hicimos nosotras, pero creo que le gustaría mucho. Así que siento que si a lo mejor no sentís que queréis ir a Nueva York, a lo mejor viendo los vlogs, mis vídeos o vlogs de otras personas, como que os apetece, porque me parece muy especial. Incluso, bueno, ya sabéis, soy una pesada con el tema de correr, ya he vuelto a correr, pero en su momento cuando estuve allí no pude correr porque me hice daño en la ingle, pero me gustaría como literalmente un fin de semana solo para ir a correr a diferentes sitios. Toda la parte de Little Island, el Pier 53, que está
sea, pues al lado del río, muchísima gente corriendo. De hecho, cuando me compré las deportivas, que por cierto vaya pasada, no sé si esto pasa en Europa, yo nunca lo había visto, pero cuando fui a la tienda de ASICS, aparte el chico súper majo y explicándote, eso es algo guay de allí, que son como muy polite y como que les encanta hablar contigo. La verdad que hemos tenido muy poca gente que no ha sido nice. La que no ha sido nice yo creo que es porque estaban un poco explotados en sus trabajos, en plan de esto que tienes un mal día y dices que no aguanto más, en plan un cliente más ya y es la gota que colma el vaso. Pero en general hemos hablado con muchísima gente, que por cierto hay muchísima gente latina. Conocimos a unos chicos en el Top of the Rock, creo que fue un auténtico desastre de rascacielos. Yo si pudiese creo que no iría otra vez, me gustó muchísimo más la vista desde el Empire. No he estado en The Edge, que también dicen que está muy guay, y había otro que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, da igual. Nos contaron que ellos no hablaban nada de inglés, era una pareja de un pueblecito de Teruel y que no habían tenido ningún problema para comunicarse con nadie porque hay muchísimos latinos. Entonces bueno, estuvimos hablando con el chico de la tienda de ASICS que era latino y hacían como runs, incluso podías probar las deportivas en uno de esos run clubs que hacía la tienda de ASICS. Toda esta parte de Little Island, pues toda la gente corriendo, lo mismo en la parte esta de Brooklyn High Promenade, y en realidad es que en las calles de Nueva York hay gente corriendo todo el rato, que no digo que fuese mi fab lo de correr entre cruces y turistas y coches pitando y todo eso, pero como que, no lo sé, o sea, era como que te inspiraba a correr un montón, a hacer una clase de pilates, porque pasamos un momento dado como por una clase de pilates paseando por Tribeca muy guay, y obviamente Central Park. O sea, Central Park yo creo que puedes echarte días y días ahí, es absolutamente gigante, yo no me lo esperaba que fuese a ser tan grande, y sí. Y esto es una de las cosas que para mí hacen que puedas pensar, o pueda yo pensar, que puedes ver una ciudad, gente haciendo deporte, gente con perros. Yo no sé por qué, es como que siento que la vida con una mascota es como más homey, más comfort, y había mucha gente paseando a los perros, y luego gente con niños, vi un mogollón de gente con niños, y a esto le quiero sumar que obviamente como turista siempre sueles ver como las mejores partes, y Nueva York sí que da vibes de tus sueños se pueden hacer realidad. En el momento que pisas yo creo que es como, no sé si es porque nos lo han vendido muchísimo en las películas o porque yo era literalmente mi sueño estar allí, como el de muchísima gente que hablamos, que era como he soñado toda la vida en vivir aquí y ahora estoy trabajando aquí, vivo aquí, no sé qué, como el chico de ASICS que era de Puerto Rico pero había vivido como en 1000 sitios y acabó en Nueva York, y eso. Pero también he de decir que al igual que nos dijeron en el tour de los contrastes que 1 de cada 27 personas en Manhattan solo era millonario, también me sorprendió mucho lo cara que fue la ciudad. Mirad que yo vengo de un Londres que posiblemente los precios estén bastante parecidos haciendo el cambio y tal, pero me pareció muy caro. O sea, lo que yo pensaba que iba a ser Estados Unidos, obviamente yo viniendo de libras y cambiándolo a dólares, pues me salió rentable el viaje en cuanto a que la libra está mucho más alta que el dólar, pero me sorprendió lo caro que es. Y ya no solo por las tips que tienes que añadir, que otra cosa también que me sorprendió yo cuando fui la última vez, aparte era una niña, no tenía que pagar muchas cosas, o lo que había oído era que por ejemplo la propina era 100% obligatoria. Yo como persona que trabaja en un restaurante y camarera, no sé cómo será allí, pero yo aquí siempre estoy súper agradecida de cualquier persona que dé propina, o sea, no me parece algo que tenga que ser obligatorio. Lo digo entendiéndolo desde la profesión, a lo mejor allí les paga menos y la propina tal, que creo que es como va un poco, pero no fue tan pushy. Es verdad que en restaurante cuando te sientas sí que se siente un poco más como que te ponen ahí el datáfono y es como propina, pero en el resto de sitios de takeaway o cosas así hay como que te pone, creo que era el 22%, el 20%, el 18% y luego pone custom tip o no tip, y tú ahí puedes elegir. Al final del día yo creo que si no te apetece, por lo que sea que hayas tenido una mala experiencia, lo que sea, dejar tip, no vas a volver a ver a esa persona. Entonces la presión esta que se nos mete, yo creo, cuando vamos a Estados Unidos y la tip, pues depende de dónde estés también tú puedes elegir, pero sí, como que no es tan pushy como yo pensaba que iba a ser, diré. Pero bueno, como os decía, creo que es una ciudad bastante cara, y según nos estuvo contando el chico del tour de los contrastes, que también os digo, yo muchas veces soy un poco escéptica con estos tours, no estoy para nada poniendo en duda la profesionalidad de esta persona y entiendo que se ha preparado ese tour y tal, pero cada uno vivimos de una forma diferente, cada uno tenemos como nuestros baremos de qué es caro o en qué invierto mi dinero o en qué no gastaría o tal, o bueno, o cada uno tenemos como nuestra vida, ¿no? Entonces bueno, nos estuvo contando que si alguna vivís en Nueva York y es verdad o mentira, me encantaría que me contaseis, o si tienes otra experiencia diferente, no hace falta que sea verdad o mentira. Entonces bueno, estuvo contando que a lo mejor para que una pareja de dos en un barrio ok, ni siquiera un barrio buenísimo, como que el sueldo que tenían que, o como las facturas conjuntas o lo que sea, podía llegar a ser como de 4.000 mínimo como para vivir una vida ok. Entonces sí es una ciudad muy cara, entiendo también que los sueldos eran más altos, pero entiendo también que hay mucha gente que entre comillas mal vive, por esto que os digo que es una ciudad que creo que sería muy fácil que te pudiese comer, que es un poco lo que yo vi de Londres cuando me fui, como que todo el Brexit, pues que han cambiado muchas cosas, y de hecho hay gente que lo dice de Madrid. Yo obviamente tengo la suerte de cuando voy a Madrid, pues estoy en casa de mi madre, voy de vacaciones y tal, pero que sé que la vida en Madrid es muy cara y mucha gente que siente como que la ciudad le escupe, entonces bueno, no lo sé. Yo de momento vivo en un pueblito y la verdad que aquí la vida es mucho más barata, entre comillas, depende, pero bueno, como más tranquila y tal, y estoy un poco como desconectada de la vida de ciudad, pero sí que sentí en Nueva
Nueva York, que a la vez que se puede tener muy buena vida, también puede ser bastante difícil. Luego, por ejemplo, estuvimos en el West Village y escuchamos así un poco en un tour privado que estaban ahí, como la zona donde la casa de Friends, que una casa de un apartamento podía llegar a costar $15,000 al mes, que a mí os prometo que me explota la cabeza. O, por ejemplo, un apartamento de 2 habitaciones en esa zona ya subiría como unos 56,000 y tal. Como os digo, esto son cosas que he ido escuchando, que he ido hablando con la gente, no sé cómo de ciertas son, pero me explotó un poquito la cabeza. También os digo, en Madrid igual no es lo mismo vivir en un Almagro, en un barrio Salamanca, que en otros barrios, entonces entiendo que hay pues franjas y tal, pero sí, me parece una ciudad bastante cara. Ahora hablamos un poco del presupuesto y tal, pero bueno, que es verdad lo que dicen, es una ciudad cara. Entonces bueno, ya para cerrar eso, 100% voy a empezar a ver Sex and the City, y luego ya antes de pasar al consultorio hay cosas que me han sorprendido, como por ejemplo el constante olor a porro. La marihuana es legal, fumarla allí, no sé en otros estados de Nueva York, pero sí que hablando con gente que tiene amigas en otros sitios de Estados Unidos también le pasa. Y claro, ya no es solo que alguien esté fumando a tu lado, que yo como persona no fumadora ya me toca un poco las narices, incluso cuando alguien fuma un cigarro, porque es como me estoy tragando todo tu humo sin yo querer fumar myself. Pero bueno, entiendo que estás en un lugar público o en la calle y tal, que por cierto muy poca gente vimos fumando cigarros. De hecho, no es como que te mirasen mal, pero se notaba que no era lo que había que hacer. No sé si comparar a lo mejor con un España o incluso aquí, no lo sé. La ciudad me pareció que estaba súper limpia, es verdad que había pues montones de basura y tal, pero como que en el suelo, de que yo me acuerde, no había mucha suciedad, o sea, la ciudad estaba bastante bien. Y eso, pero el olor a porro. Y ya no es solo eso, que alguien esté fumando porro, sino es que en la calle te venden ya los porros hechos en plan como si coges un takeaway de café en Starbucks y luego un porro y ya sigues con tu vida. O sea, eso me pareció bastante heavy, no lo sé. Y ya no es eso, es que la gente obviamente cuando lleva la marihuana también huele. De hecho, estuvimos en un restaurante el último día y olía tanto que es que se te revolvía la tripa. O sea, a nosotros nos pareció un olor agradable, la verdad, pero sí, o sea, eso era algo que no me esperaba y que tampoco había escuchado mucho, que creo que en los parques está prohibido fumar, aunque bueno, luego la gente pues hace un poco lo que quiere, pero es simplemente eso, el estar por cualquier calle y que haya un constante olor a porro. Otra cosa que me sorprendió fue que no vi tantas ratas como pensé que fuese a ver. Yo tenía muy en la cabeza que en Nueva York nunca estás a más de X metros de una rata y seguramente a lo mejor habría algunas que no vimos, pero solo vimos 2 ratas, bueno, 3 contando que había una flotando en el agua, digamos que un poco dormidita, pero vamos, en movimiento y así fueron 2, una cerca del río y otra saliendo como de un restaurante, que eso me dio muchísimo asco y eran enormes. A mí la verdad que las ratas me dan mucho asco. Yo en el primer restaurante que trabajé en Londres era parte de los establos de una iglesia, creo, si me acuerdo bien, o estaba muy cerca de una iglesia y esto, sí, yo creo que eran parte de los establos, me parece. Y había ratones, había ratas, o sea, creo que hay veces que no se puede controlar y son edificios súper antiguos y me parece absolutamente asqueroso, no voy a decir que no. Obviamente no tocaban la comida ni nada, pero sí que hubo algún percance con ratas de que se metiesen en la nevera o cosas así y lo vimos saliendo de un restaurante y fue como uff. Yo creo que por eso no llegamos a comer de ningún puesto de la calle, no por nada, pero como que te da la sensación de que ahí a lo mejor podría estar más. Esto es mejor no pensarlo mucho, también os digo, pero sí había un montón de puestos de perritos, que yo lo pensaba y decía, joder, hace muchos años era como, lo mítico era comer en Nueva York un perrito. No había casi nadie con un perrito caliente, la verdad, era sobre todo pues puestos de estos de falafel o tacos, había también un montón. Comimos 2 veces tacos, que nos gustó mucho. Ahora pasamos también a la parte de comida, que había una pregunta de esas, pero bueno. Y la otra cosa que me sorprendió fue todo el momento zombies, entre comillas, no quiero ofender a nadie, sé que es un tema súper delicado, pero a mí fue algo que me sorprendió. Mi hermana, por ejemplo, es enfermera de urgencias de un hospital en Madrid y esto es algo que sí que había visto, lo entiende más, básicamente, y cómo funciona, pues eso, a nivel médico, yo no tenía absolutamente ni idea y no pensaba que en Nueva York fuera a haber tantos, porque sí que es verdad que se oye más de Filadelfia, San Francisco, tal, pero a mí me dio mucha impresión el ver a alguien, que es que literalmente parece que están disecados porque son inmóviles, a veces unas posturas súper extrañas, tipo pues en diagonal o justo encima de unas escaleras que dices, por favor, que no se despierte o que no tal y se caiga por las escaleras o en el andén del metro, que imagino que pasará un montón y obviamente están tan relajados pues que se han hecho encima sus necesidades. A mí la verdad me partía el corazón, fue algo que me sorprendió obviamente para mal, pero como que no me esperaba ver tanto y sí que es verdad que sobre todo en el metro o en esquinas de calles sí que se ve, y si sois un poco más aprensivos como yo, que soy más sensible en general a muchas cosas, pues sí que te choca así un poco. Entiendo que no sé mucho del tema, entonces no voy a comentar más, pero bueno, es un problema bastante grande que están teniendo y bueno, estas son 3 cosas que, como digo, entre muchas comillas me sorprendieron porque es algo que no estoy acostumbrado a ver o a leer, pero bueno, sí que es verdad que luego cada uno va a lo suyo, no sientes, la verdad que en general en la ciudad no te sientes como que te puedan hacer daño, que te pueda pasar algo. Yo me sentí súper segura, incluso sacando el móvil a hacer fotos, que a lo mejor hay otras ciudades que pues sea como más apuro. Me parece una ciudad muy safe. Vale, vamos a ir a lo más preguntado, que es el presupuesto aproximado. Tengo muchas ganas de ir, pero es muy caro. Yo, así siendo sincera, el presupuesto que nos pusimos, o que me puse yo por lo menos, fueron 3.000 euros, porque al final eso como que cubría un poco vuelos, hotel,
hotel y ya los gastos allí, os digiero un poco los gastos. Nosotras el vuelo, que creo que fue donde ganamos un poco de dinero, nos salió muy bien de precio. Volamos con Iberia y nos costó como 460 euros, como mucho, igual fueron 430 ida y vuelta. Es verdad que no facturamos maleta, que para mí fue un error bastante grande, porque lo que nos pasó es que nos pilló todo tipo de tiempo. O sea, hubo un día que nos hizo empezar por la mañana con vientos horribles que hacía 5 grados, entonces estabas literalmente congelada, y luego otros días nos llegó a hacer 25, que en una ciudad con el asfalto se sienten como 30. Entonces eso fue un poco lo que nos falló, que si hubiese habido un tiempo más uniforme, que tengo entendido que cambia un montón, y nos dijeron varias personas que había sido uno de los mayos con el tiempo más loco, que habían tenido mucho tiempo, entonces pues a lo mejor fue un poco mala suerte. Si no hubiésemos tenido que llevar como capas de por si acaso, llevé bastante ropa de por si acaso que luego no usé, entonces podía haber como ahorrado en eso, pero bueno, yo diría de factura. Entonces bueno, 400 y pico fueron el vuelo. Lo que más nos costó para mi gusto fue el hotel, que flipé con los precios, fueron como unos 2000 algo, entonces bueno, pues 1000 y poco por cabeza, ya estamos como en 1500 más o menos. Luego nos cogimos la Go City Pass de 7 atracciones, que la verdad no me acuerdo mucho. Desde aquí decir que si estáis pensando en el Guggenheim, a mí me pareció una decepción. A nivel arquitectura y tal, súper guay, pero sinceramente no siento que necesitéis entrar, la verdad. Yo ojalá haber hecho, pues a lo mejor el Intrepid hubiese sido más interesante, pero bueno, me emperré yo y fue mi culpa porque tenía que haber hecho más research, pero me decepcionó bastante. Y luego allí en sí nos gastamos como unos 1000 más o menos. Es verdad que hicimos desayuno, comida y cena por ahí, o sea, no nos cortamos absolutamente de nada. Había veces que cenábamos más, otras menos. Hubo 2 veces creo que cenamos de restaurante, que ahí pues es verdad que se sube un poco más. Otra cosa a tener en cuenta es que una cosa es el precio que ves, pero luego eso hay que añadirle tax, porque estábamos en Little Italy tomándonos un Aperol y el Aperol costaba 10, que dijimos vaya ganga, porque no paramos de verlos como poco por $17, que es muy fuerte, porque si pensamos en los precios de España, lo que te cuesta un Aperol es como heavy. Pero bueno, estás en Nueva York, estás de viaje. Oye, yo cuando viajo la verdad que no estoy mirando como el bolsillo, obviamente con un budget en mente, pero que no me voy a cortar de nada. Y dije, yo me acuerdo de pensar, pues genial, tengo un billete de 20 y tal. Pero claro, cuando luego llegó la cuenta eran 25, y no estoy hablando de la propina, es que eso hay que añadirle tax. Entonces yo creo que eso también es para tenerlo en cuenta, que aunque tú pienses que cuesta una cosa, luego cuesta un poquito más, no suele ser muchísimo, no sé si el tax es el 8% o algo así, pero sí. Entonces bueno, el hotel, el vuelo y el Go City Pass de 7 atracciones, que ahora mismo no me acuerdo cuánto costó, pero añadir a eso, más luego unos 1000 o así que nos gastamos en comer. No estoy 100% segura, igual es un poco más de 1000 contando con las compras y tal, que a ver, compré, pero tampoco me gasté tantísimo porque no tenía espacio. Igual a lo mejor eso es una táctica, ir sin maleta para no comprar mucho, pero bueno, yo diría que unos 3000 euros para una semana larga, que fue lo que estuvimos nosotras, pues te da. Por ejemplo, ando con una amiga, ella cogía el desayuno de supermercado, o a lo mejor a veces para cenar, pues yo que sé, hay un Whole Foods, hay supermercados que os enseñé en uno de los blogs que tienen ya como comida preparada y podéis comer eso y a lo mejor es un poco más económico. Entonces, todo eso también es como ya como os guste viajar a vosotros, o lo sabi que seáis, o lo que os apetezca, pues decir, vale, pues a esto me gasto dinero, a esto no. Nos tomamos un día, que eso me quedé en shock, una copa de vino pequeñita, además que no estaba ni en copa de cristal, era un vasito de plástico, y una cerveza, y creo que nos costó igual que 2 croissants y 2 matchas para desayunar. Y el desayuno para mi gusto estaba bastante overpriced, o sea, fue muy fuerte lo que pagamos por esas drinks. Entiendo también que es Nueva York y no me dolió para nada pagarlo, pero como que haceros un poco una idea de que los precios son esos. Vale, restaurante favorito y qué hotel cogisteis. Pues aquí quiero hablar un poco de las comidas que hicimos nosotras, y por lo que yo creo que fue más barato fue porque comimos mucha smash burger, pero como si vas a un Five Guys, o sea, ese tipo de comida. No nos sentamos, es verdad, por ejemplo en Joint Burger, era un restaurante y era una hamburguesa más cara, pero que comíamos muchas veces de paso, de bueno, nos sentamos tipo 20 minutos a comer y ya seguimos, o cuando quedamos con amigos pues nada, pues te sientas un poco más, pero que sigue siendo una smash burger. Creo que también allí vas a comer slices de pizza, bagels, burgers, o sea, creo que la gastronomía neoyorquina por lo menos es un poco eso, que sí, luego fuimos 2 veces a un restaurante italiano y comimos pasta un poco por normalidad, pero que, o un sándwich de pastrami por ejemplo también es muy típico de allí, pero que es un poco más así. Entonces hicimos un poco embrace it y fue un poco todo lo que comimos, demasiadas hamburguesas, o sea, me encantó, pero yo creo que ya he comido todas las hamburguesas que podría comer este año. Y luego me encantó también el momento slice de pizza. Muchas veces creo que comemos una pizza entera cuando en realidad 2 slices te hacen el apaño perfecto y además puedes probar otros sabores y tal, o sea que espero que el concepto venga como un poco más. Sé que en Madrid hay un par de sitios que ahora venden slices, pero bueno, eso. En cuanto a Smash Burger, nos encantó la del mercado de Time Out de Brooklyn, estuvo deliciosa.
deliciosa. María se pidió una de champiñón que nos recomendó el chico, yo obviamente no, pero me pedí una de bacon y jalapeño súper rica. Y luego en cuanto a Smash Burger, la que más nos gustó fue la de Hamburger América, que fue muy divertido porque conocimos al owner de todo esto. Jaime, que era el novio de la amiga de María, era súper fan y tenía su libro, entonces hicieron una foto. Fue como, en plan, qué guay, ¿no? Que hayas podido estar aquí y hablar con el tío. Es que además en América yo siento que con los famosos son diferentes. Hubo como varios encuentros con famosos, casi encuentros con famosos que tuvimos, y siento que la gente no es como tan loca. O sea que, pues a lo mejor piensan bien un famoso, pues ponen las vallas y la gente espera y ya está. O si te lo encuentras a alguien es como, hey, no sé qué tal. Cuando a lo mejor en Europa somos como un poco más fanáticos, no lo sé. Esa es un poco la experiencia o la vibe que me dio de, pues, como que los famosos se integran más con los muggles o pasan más desapercibidos. A lo mejor también como es una ciudad tan grande, pues la gente no mira tanto. Y luego el hotel que cogimos fue Park Central, en la 7ª con... no me acuerdo cuál, pero estaba súper bien ubicado, muy cerquita del metro. Un hotel de 4 estrellas, la verdad bastante bien. La habitación no era enorme, pero sí que teníamos camas enormes. Cada una, son estas camas dobles para cada una. El baño también estaba muy bien. Era un hotel que estaba un poco viejito porque se notaba pues eso, que había pasado el tiempo, pero que estaba muy bien. Nos tocó también la 10ª planta, que es como raro porque en Madrid mi bloque de pisos llega hasta el 11 y siempre me ha parecido como ¡buah! Altísimo. Pero en Nueva York, y lo mismo pasa con cualquier rascacielos, que subes ahí y como todo está más o menos a esa altura, pues como que no te parece, o sea, pensé que me iba a dar como más sensación de vértigo, no que yo tenga vértigo, pero como de sentirme que estoy muy alta, y en realidad no, porque es que todo alrededor tuya también es muy alto. Entonces, bueno, creo que también os podríais ahorrar, igual que os podríais gastar bastante más en un hotel, porque vimos algunos por 5.000, por 4.000, pero que este estaba muy bien. Y luego también obviamente podéis ir a un hotel de 3 estrellas o a lo mejor a un hostel o algo más económico y os ahorréis en esa parte. Pero bueno, esto es lo que hicimos nosotras. La siguiente pregunta es: ¿qué es lo que más me ha gustado a nivel gastronómico? Pues es un poco eso. Es decir, que el sándwich de Pastrami Queen me gustó mucho. También me gustó el bagel, pero como os digo, no probamos nada que dijese wow. Burger favorita, la de Hamburger América, que tenía como cebollita. O sea, no comimos mal. Todo lo que comimos me gustó. También un día tomamos pasta al vodka. Otro también como otra pastita también muy rica. O sea, no hemos comido mal, pero no es un viaje que sienta que he comido lo mejor X de mi vida. Las dos burgers estas que os digo, las de Brooklyn y la de Hamburger América, genial, pero que tampoco es que sea una comida que a mí me encante. Entonces, pues yo creo que a Nueva York a comer, salvo que ya vayas como a restaurantes más top y tal, no se va. También lo que os he dicho, los tacos también me gustaron mucho, los de tacos número 1, pero es una vez más un fast food de tacos. Entonces, no sé, yo a mí que me gusta pues sentarme de restaurantes y tal, no siento que como que hayamos hecho eso mucho. Pero bueno, tampoco íbamos a eso, la verdad. Y nada, bueno, cosas que me han sorprendido para bien y para mal, yo os he contado un poco, lo mejor, peor también. Y luego la última dice: hola, ¿qué ha sido lo más difícil de organizar y lo más caro? Un abrazo, me están encantando. Bueno, gracias también a todas por alegraros tantísimo, porque yo estuviese cumpliendo un sueño, por verme tan feliz allí, literalmente, o sea, es que sois mis amigas, no puedo decir otra cosa, muchísimas gracias. ¿Y qué ha sido lo más difícil de organizar? Pues para mí absolutamente nada, porque lo ha organizado toda María, y yo diría que por lo que he hablado con María sería un poco el qué incluir y en qué no. Había muchas cosas como mini cosas, sobre todo como os he dicho, si veis películas que se podían haber incluido, o cosas que a lo mejor podíamos haber dejado fuera, tipo, pues 5 minutos de ver esta casita mona que no sé qué. Entonces yo creo que es un poco como hacer el cut de esto sí, esto no, pienso yo. También yo pensaba que iba a ir como mucho con una lista de restaurantes que 100% quería ver, tipo un Joe's Pizza, los que os he dicho antes, tal, alguna bakery, pero al final yo creo que andas tanto, eso es otra cosa, llevar los zapatos cómodos 100%, nos estamos haciendo desde 25 a 30.000 pasos al día. Acabamos las dos con un poco de ciática, eso sí, duermes fenomenal porque llegas y te planchas en la cama, pero creo que hay tantas cosas que ver que a veces que dices, bueno, comer un poco para seguir, ¿sabes? Entonces no fue tanto, tampoco salimos mucho, nos tomamos creo que literalmente 2 cócteles o 2 drinks, o sea, no vimos como esa parte de la noche neoyorquina porque es que estábamos reventadas, o sea, y tampoco era ese tipo de viaje, pero sí, entonces yo diría eso, lo más difícil de organizar. También con el Go City Pass tienes como muchísimas cosas que puedes incluir y yo creo que como intentamos como elegir 3 cada una, obviamente contando con las más importantes, y la cagada esta fue, por ejemplo, lo del Guggenheim, pero sí que os recomendaría muchísimo el crucero de las Harbor Lights, me encantó. El crucero a la Estatua de la Libertad, yo es que tampoco tenía mucho interés, hay gente como que prefiere ir a ver la estatua, yo sin más. Y luego una cosa que se nos quedó sin ver, que me gustaría ver, que nos recomendó una chica que vivía allí, era el Museo de la Ciudad de Nueva York, que está creo que en el costado de Central Park, que literalmente pasamos por delante y por lo que sea en ese momento no fuimos y nos quedamos con ganas de verlo. Pero bueno, volveremos y para otra ocasión. Y luego lo más caro, yo sin duda diría el hotel, o sea, a mí es que me
fascinó lo que pagamos por noche. A mí me pareció una barbaridad. Al final solo estás ahí las 9-10 horas que estás durmiendo, preparándote y tal. Nosotros es verdad que no volvimos al hotel, creo que solo hubo 1 o 2 días que volvimos, o sea, teníamos días muy largos de salir del hotel 8-9 y volver a casa pues 9, a veces incluso hasta 11. Entonces realmente tampoco pasas tanto tiempo ahí con que tenga como lo básico pues tal. Pero vamos, a nosotros nos gustó mucho el hotel que cogimos y dónde lo cogimos y tal. También decir, nosotras organizamos este viaje por si a alguien le interesa, compramos los billetes a finales de diciembre, tipo unos días antes de que acabase el año, y luego cogimos el hotel creo que como por febrero o así, no sé, igual a lo mejor cogiéndolo antes hubiese sido más barato, no lo sé. Y el pase del Go City también, luego hay cosas que por ejemplo con el pase hasta que no, creo que son 15 días antes, no puedes reservarlo, entonces bueno. Otra cosa que me gustó mucho es que los rascacielos, si hace mal tiempo, te dejan cambiarlo, que eso es importante porque al final cuando llueve se pone una niebla horrible y estás en piso 86, que es que no se ve ya ni el piso 20, entonces es un poco pérdida de tiempo. Y nos han contado gente también que te puedes plantar allí y te dicen, oye, esto es lo que se ve, si lo quieres cambiar para otro día, sin problema. Y yo creo, chicas, que lo voy a dejar aquí. No se me ocurre nada más que tengáis que saber del viaje. La verdad que fue un viaje increíble, estoy mega agradecida a mi hermana por hacerlo tan guay, creo que somos muy buen equipo viajando y nos lo hemos pasado muy bien. Me encanta tener los vlogs como para volver a verlos y ver los momentos divertidos. Nueva York obviamente me encantó, estoy deseando ir, y a lo mejor la siguiente vez no iría tanto tiempo porque es verdad que al final se sintió días muy largos y bastante tiempo fuera de casa, o sea, he cogido mi casa con muchas ganas cuando he vuelto, pero sí quería 5 días y hacerlo en condiciones, ¿no? En plan, pues un brunch aquí, carrerita por aquí, como muy feeling dominguero constante y como disfrutar como mis zonas favoritas. Y eso, no sé, seguro que me dejo 1000 cosas, pero bueno, lo voy a dejar aquí, eso es un poco como mi experiencia. Cada vlog un poco se hacía como resumencillo del día de cosas que me habían gustado, sorprendido, chocado, entonces creo que lo complementan muy bien. Deciros también que ya vemos como al horario normal de podcast, siento que haya habido como este desajuste, pero literalmente mi ordenador no daba más con tanto blog que editar, entonces quería como quitármelos del medio, hacer este podcast como de cierre de mega viajazo y ya seguir. Entonces el siguiente va a ser el jueves, que va a ser un poco catch up de pues obsesiones y cosas que me apetece comentar como de amiga de pues no sé, escucha este podcast y me ha hecho pensar esto, he visto esta serie, he visto esto, estoy leyendo esto, el catch up, pero que sea el episodio entero. Os preguntaré mañana o así si os apetece que incluya algo, os apetece que hablemos de algo. Entonces el siguiente va a ser este jueves de esta semana que viene y luego ya volvemos a los martes como horario normal por la mañanita para que os acompañe al trabajo o lo que queráis. Y nada, yo os mando un beso enorme, espero que os haya gustado este episodio si estáis pensando en ir a Nueva York o simplemente habéis ido o vivís allí o lo que sea, y escuchar como la perspectiva de alguien que acaba de ir por primera vez y que tenía muchas ganas de ir. Y eso, como siempre, seguid al podcast si no lo hacéis, recomendarlo a cualquier amiga que le pueda gustar, y si queréis me haría mucha ilusión que le deis una oportunidad a los episodios de suscripción. Hay más de 30 en los que podéis hacer catch up y son episodios en los que, no sé, me siento como si invitas a una amiga y estés con una copa de vino en pijama en vuestro salón cozy, ¿sabéis? Ese es un poco el feeling. Y eso, que os mando un beso enorme y nos volvemos a escuchar el jueves. ¡Adiós!